tal amigos? Bienvenidos a Exitosa Digital. Mi nombre es Yuyo Rodríguez y hoy nos acompaña Úrsula Carrascal, ella es ecologista y vamos a hablar sobre este tema que nos debe avergonzar como ciudadanos, y me refiero a todos y digo avergonzarnos, porque el tema de la limpieza, desde tirar una envoltura de un marciano ahora que estamos en verano, de un chupete que nos compramos, de una galleta, lo hemos hecho en algún momento en nuestra vida, ¿no? Y bueno, todos nos hemos quedado indignados por esa noticia de los gusanos en la playa, los pescadores, ¿no? En Chorrillos. Pero es nuestra responsabilidad, para empezar por ahí, Úrsula, pero quiero que nos expliques por qué se da la presencia de estos gusanos en una playa. Si se supone que se recoge la basura, ¿por qué? Bueno, lo que pasa es que yo he estado, antes de venir, he estado tratando de hacer unas investigaciones de casos en otros países, ¿no? Hay varias presencias. Por ejemplo, hay playas donde normalmente vamos a encontrar como especie de lombrices, que son las que se utilizan como carnada para los peces, pero no son del tipo de gusano que es como un parásito, el que hemos encontrado, que son blancos y pequeños. Esto más correspondería a lo que yo estuve investigando, a, digamos, parásitos que normalmente se generan cuando, por ejemplo, ¿no has visto los animalitos, las mascotas o los perros, cuando tienen sus heces y tienen parásitos y se generan ese tipo de parásitos? Son más que todo ese tipo. Entonces ahí podía deducirse que es un parásito que se puede generar porque ha habido presencia de material fecal, quizás, porque eso hay que hacer una comprobación, donde han habido animales que han estado contaminados previamente. Entonces lo que hay que tener cuenta es que, por ejemplo, hay muchas playas, no necesariamente en la playa de los pescadores, donde vamos a encontrar quizás presencia de animales menores, como perros que van y están, o tenemos también la presencia de materia orgánica que se arroja, que se descompone y que genera la presencia de ese tipo de parásitos que generan problemas de descomposición, pero que no corresponden al ecosistema de la playa, porque no es normal. Ahora, vamos a entender que es algo que yo estoy investigando, ¿no? La playa de los pescadores, al 9 de febrero, DIGESA, que es la Dirección de Gestión Ambiental, ¿no?, del gobierno del país, había hecho ya un estudio de la calidad de esta playa y es una playa no saludable. Pero no era por la calidad de las aguas, era porque era una playa descuidada. Es decir, que tenía un problema con el manejo de los residuos sólidos, donde la gente, claro, sabemos que existe un problema grave de inconsciencia y de falta de educación de la comunidad que arroja los desechos, pero también hay una ausencia de la autoridad en el recoge de dichos residuos. Bueno, también se ha visto denuncias de la prensa respecto al manejo de residuos sólidos. Se bota la basura en los ríos. Por ejemplo, en Chira también, que el alcalde había deslindado responsabilidad. Dice que él no sabía, mágicamente los camiones del Servicio de Limpieza Pública de su gestión, él no sabía nada. No, pero ¿qué le falta a nuestra ciudad para poder ordenar nuestra limpieza pública? ¿Qué le falta a Villa María del Triunfo, que tiene un problema que ya sabemos a qué se debe, que es un tema de desconfianza de las empresas que pueden brindar el servicio de limpieza pública por los alcaldes que están hoy presos, uno vacado y el otro preso? Y entendemos ese problema, pero ¿qué le falta? ¿Cuántos rellenos sanitarios existen en el país? Mira, rellenos sanitarios en el país en total habrán unos 6 o 8. Creo que sí, creo que la cifra es 8. ¿Son suficientes o insuficientes? No, para nada son suficientes. Hay botaderos artesanales. Míralo, bueno, no se llama botadero artesanal, lo que se llama el botadero informal. ¿Por qué? Porque un botadero, en primer lugar, no debería de existir. Para empezar. Para comenzar, público, no debería existir un botadero. Lo que debe haber son rellenos sanitarios. Y más que un relleno sanitario, porque ustedes saben que es un relleno sanitario, es un gran hueco donde la gente, o sea, los gobiernos locales hacen la disposición de sus desechos y luego los cubren. Lo que nosotros necesitamos son plantas de tratamiento de residuos sólidos, lo que implica la necesidad de tecnología y una gran inversión económica. Entonces, por ejemplo, a mí me da una gran preocupación de que los gobiernos locales implementan tanto y hacen uso tanto de la palabra reciclaje. Pero ¿ustedes saben qué es el reciclaje? ¿Qué es? Reciclaje es transformación. Y para transformar necesitas tecnología. Si no tenemos, imagínate, si no tenemos suficientes rellenos sanitarios, ¿cuántas plantas de reciclaje tiene este país? Son mínimas. Y las principales plantas de reciclaje están en la ciudad de Lima. Entonces tenemos un 80% de población, digamos, fuera de Lima, que no tiene a dónde transformar sus residuos sólidos. Y lo más preocupante es que, por ejemplo, si nosotros hablamos de hacer proyectos de reciclaje en el interior del país, hay un costo que se agrega por el tema del transporte. Entonces, digamos, a una persona, si quiere hacer un reciclaje de plástico, aparte del trabajo de identificar, recolectar, tiene que agregarle el trabajo
de trasladar la basura a una planta de tratamiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, para mí, es sincerar. Y sincerar significa que... Hablar claro. Hablar claro que este es un país que no podemos hablar de un tema de reciclaje como si fuera algo masivo, porque no es una realidad. Lo que nosotros tenemos que hacer énfasis en las campañas de manejo de residuos sólidos, para mí son 2 R's de las 3, que sabemos es reciclaje, reuso y reducción. Pero para mí la clave es reducción, que significa evitar generar los desechos. Como me voy al mercado y en vez de elegir que me den una bolsa plástica, llevo yo mi bolsa de tela. Y reuso, que es darle una nueva vida, un nuevo uso a algo que yo ya tengo. Porque lo que nosotros tenemos es un exceso de desechos que no se están manipulando, que no se están transformando, que simplemente se están convirtiendo en montañas de basura. Y las vemos en el Callao, ahí en la zona, hablabas de los ríos, el río Chillón. Tienes la basura que llega de toda la cuenca norte, desde Caraballo hasta el Callao, que desemboca. Tienes una playa que ya se pareció Márquez. Tienes toda la cuenca del río Chillón contaminada desde que comienza Caraballo. Y cuando alzas la mirada ves un gran relleno sanitario. Es una montaña de basura con gallinazos. Eso es el ejemplo de la gestión de los residuos sólidos en nuestro país. El día de ayer justamente hicimos una limpieza de playa en la playa de Los Yuyos. Y que estaba comentando antes de esta entrevista es que se retiran aproximadamente 120 bolsas de basura de 15 kilos, o sea que saque más o menos su cuenta, solamente viernes, sábado y domingo. Estamos hablando aproximadamente 4 toneladas de basura, que si el gobierno local no se encargara de retirarlas, estarían ahorita en todas las playas de Barranco. Y se imaginan el problema, y estamos hablando de 3 días a la semana. Entonces, en el mes, ya se imaginarán las toneladas de basura que se generan de desechos que no llegan a la playa por corriente, sino que son de arrojo directo por los veraneantes. Ya, entonces, ¿en qué consiste esta basura de los veraneantes? Por ejemplo, hay muchas periodistas, la prensa se acerca y dice sí, denuncia la contaminación, denuncia lo que sucede y las personas se molestan. Claro, hay que hacerlo con respeto. Por ejemplo, ustedes los ecologistas, aquellos ambientalistas, aquellos que de repente no tienen la formación, que no son biólogos, por ejemplo, pero que tienen la voluntad, el amor a la tierra y van y limpian. ¿De qué forma llegan? ¿De qué forma tratan de concientizar a las personas? Porque es muy difícil. Vemos que hay basura por aquí y se molestan. Dicen, muestran lo bueno, ¿por qué siempre muestran lo malo? Dicen lisuras, quieren agredir a la prensa. ¿De qué forma se debe llegar a estas personas que no quieren entender? Nosotros justamente, bueno, como VIDA, que es la institución a la que yo pertenezco, que es VIDA, Instituto para la Protección del Medio Ambiente, ya tenemos limpiando playas desde el año 1999. Te imaginarás que hemos retirado cientos de toneladas de basura en todo el país y la basura continúa generándose en las fuentes de agua. Hablamos desde el lago Titicaca hasta el río Vilcanota, Huanchaco, Chillón, todos los ríos y playas, lagunas. No hay ningún solo lugar en este país que ya no se escape de la presencia de la basura. Personalmente, como Úrsula Carrascal, lo que yo estoy trabajando actualmente es en un proceso de terapia y de trabajo en las emociones de las personas sobre entender el proceso de cómo todo lo que se genera alrededor nuestro es una proyección de quienes somos nosotros como seres humanos. Entonces nosotros vivimos en una sociedad que está llena de basura que te está diciendo que las personas no se aman, que las personas no se quieren. No aman a sus hijos. No se aman primero a ellos mismos. Es que es la base del amor. Quien no se ama a sí mismo no va a poder tener una sensación de amor hacia el otro ser humano, mucho menos va a generar una empatía hacia la naturaleza. Ayer cuando hicimos la limpieza en la playa de Los Yuyos, las fotografías que yo utilicé para mis banners, a diferencia de otras campañas, eran de animales que están en asfixia por la presencia de las redes, por sogas, por bolsas plásticas, para poder generar ese impacto visual, que las personas se den cuenta que esa basura que ellos arrojan, que puede volar, y que miren que para ayer que nosotros hicimos microbasura, porque el gobierno local normalmente limpia esa playa, los voluntarios cuando llegaron primero dijeron, pero si esta playa está limpia, ¿qué vamos a encontrar? Fueron los voluntarios de la financiera O que nos apoyaron con esta limpieza, sorprendidos, decimos unos cernidores, no les miento, hemos sacado alrededor de 4 kilos de basura, la normal, pero de basura, microbasura, que es la basura más pequeñita y peligrosa que se encuentra en el ambiente, que es la de 2 centímetros. Y la basura que más abundó fueron filtros de cigarro. Habían 800 filtros de cigarro que recogieron en 1 hora y media 20 personas. ¿Cómo es eso posible? Y eso que te está dando a entender que hay un problema de hábitos de consumo,
que la gente tiene hábitos no saludables, estamos hablando de que hay un grave problema también de la falta de apego, porque esa basura que se genera es, por ejemplo, la que se particula. Tenemos un envase de Tecnopor, la gente come, se rompe un pedazo y cada un pedacito la gente no le da ese valor porque dice, no, es pequeñito, no va a generar daño. Pero cuando un ave, y vas a ver, las gaviotas que llegan, se lo come, y a la vez, si esto llega en contacto con el mar, y los peces, bueno, son partículas tan pequeñas, ingresan de manera natural, por bioacumulación. ¿Qué significa la bioacumulación? Es que se va acumulando biológicamente este residuo que se descompone, pero se pega digamos, a la superficie de las paredes del estómago de los animales. Ese mismo pez llega al consumo humano. Ese pececito que no pescaron los pescadores en Chorrillos, que van en el puerto y terminan en tu ceviche, es un pez que es muy probable que esté contaminado con material particulado de pequeño tamaño, que es muy peligroso. Por ejemplo, el microplástico es de los más letales. Cuando hablamos del Tecnopor, es un tipo de plástico que es de los más peligrosos y tóxicos. Están ya ingresando a la cadena alimenticia humana. De ahí las personas se preguntan, ¿pero por qué estamos tan enfermos? Porque ¿no? El cáncer, que es un proceso de inflamación que se activa en procesos depresivos, por eso es que llevo tanto énfasis en trabajar el tema de las emociones para resolver los problemas de contaminación ambiental. Una persona que sufre es más probable que agreda al ambiente, que pegue, por ejemplo, a una mascota. Ahora hace rato estuvieron los animalistas o los veterinarios. Vamos a ver por qué existe tanto maltrato animal. Es una extensión de esa ausencia del amor, del cariño. Y yo ya me di cuenta, porque ya tengo más de 20 años limpiando todo el país, que las políticas, las campañas de educación tradicionales que están en las escuelas no están funcionando. Aumentan los niveles de feminicidio de las mujeres, es un índice de esa violencia emocional que estamos viendo los peruanos. Casi el 90% de peruanos está pasando por cuadros emocionales, estrés, depresión. La basura es un indicador de los niveles de tensión que vivimos los seres humanos en este país y que no se está haciendo una estrategia nacional para trabajar las emociones. Tenemos cientos de miles de peruanos que están viviendo en estrés constante. A esa persona que solo quiere, como tú dices, relajarse un fin de semana en la playa, si tú vas y le preguntas, oye, recoge tu botella, ¿Te manda? Claro. Bien lejos. ¿Por qué? Porque esa persona, en su criterio, es mi tiempo libre y nadie me lo tiene que molestar. Pero ahora, como yo digo, yo trabajo con niños... Tus derechos se acaban cuando empiezan a los otros. Pero ¿cómo le incide? Mira, yo trabajo con niños en zonas contaminadas del río Chío. Cuando yo trabajo con un niño que vive en esas zonas y tú le preguntas, limpia tu playa, y ellos nunca conocieron una playa limpia. ¿Cómo pueden limpiar? ¿Cómo puedes exigirle a alguien que haga algo que nunca conoció? Si tú le dices a un niño, siembre un árbol y en su comunidad no hay ni una plantita, ese niño... todo lo que sabe de verde, de un bosque, porque quizás hay miles de niños peruanos que se van a morir sin ver un bosque. Solamente lo conocen por las figuritas del colegio. Si tú le preguntas a un niño qué es una playa limpia, tienen la referencia de Paracas, pero muchos de ellos nunca van a llegar a ver a Paracas. Entonces, para que nosotros podamos hacer cambios profundos en comunidades afectadas por contaminación desde el momento en que nacen, tenemos que hacer trabajos emocionales, trabajos de educación, coordinaciones con los gobiernos locales y tiene que ser un trabajo coordinado. ¿Por qué? Porque la corriente peruana es de sur a norte. Entonces, lo que ocurre en Villa El Salvador va a afectar a Chorrillos. Lo que ocurre a Chorrillos va a afectar a Barranco. Lo que ocurre en Barranco va a afectar al resto de playas. Lo que ocurre en San Miguel y Magdalena afecta en el Callao. Y nuestra basura viaja. Entonces, personas que no generaron los desechos terminan siendo afectadas por las acciones de otras personas. Bien, Úrsula, muchas gracias por ese mensaje, ha sido bastante ilustrativo en todo lo que sucede. Nos hemos quedado, creo que todos, bastante entretenidos aquí en el estudio de Exitosa Digital. Yo espero que tu labor continúe, te agradezco por la labor que los demás no realizamos, me incluyo y creo que todos, ¿no? No tenemos educación, no tenemos cultura y también me incluyo nuevamente porque tenemos... algo que tú has mencionado mucho, ¿no? Compramos una botella de agua cuando tenemos un tomatodo en la casa y lo seguimos comprando y lo compramos todo el día por no llevarlo en la cartera. O nos vamos a comprar algo y terminamos botando la basura al tacho, una bolsa que pudimos haberla reutilizado. No, entonces yo creo que es un llamado de atención para todos y todos tenemos que agradecer a ONGs o a activistas que
que a veces los miramos así con un poco de cólera porque decimos, oye, ¿por qué me llama la atención? ¿Por qué haces eso? En realidad están haciendo el trabajo que nosotros no hacemos y limpiando lo que nosotros ensuciamos. Exactamente. Te agradezco mucho. Muchas gracias ¿A por la dónde pueden invitación. buscarlo? Bueno, si ustedes se van a Facebook, nos buscan como Vida Instituto para la Protección del Medio Ambiente y ahí van a encontrar toda la información de nuestras campañas, nuestras actividades. Este domingo vamos a tener una primera ecocorrida, Ecocorrida, el que se llama Limpiando Nuestras Huellas, que va a empezar justamente del Puente de los Suspiros hasta las playas Los Yuyos, y lo que vamos a hacer, inspirados en una experiencia europea, vamos a salir a correr con mensajes en las espaldas en vez de los números de los... y no como otras maratones que terminan de correr y dejan todas las botellas claro, y no. los vasos. Y la idea es que en el camino vamos a ir recogiendo los cientos y hablando con la gente sobre, por ejemplo, cuánto tiempo demora una botella en descomponerse. Entonces, perfecto. Deporte, salud y distracción. Y educación. Y educación. Bien, amigos, entonces ella ha sido Úrsula Carrascal, nos ha dado una lección de vida para todos nosotros en este Día del Amor, el amor a la tierra, ¿no? Exacto. Así que nos reencontramos en la próxima edición de Exitosa Digital y síguenos en todas nuestras redes sociales.